pues resulta perfecto. Los que empezamos a escribir en los años 90, parecía entonces que teníamos mucha diferencia de edad con Luis. Cada vez tenemos menos diferencia de edad, Luis. Cada vez estamos como más cerca. Yo esta mañana que he estado con Ernesto Pérez Zúñiga, en un acto antes estaban algunos maestros míos mayores, muy jóvenes, Pedro Cerezo, Antonio Sánchez Trigueros, y los veo muy jóvenes. Y sin embargo, a mis alumnos los veo cada vez más viejecillos. Ahí estamos, que por eso te digo, cada vez más cerca. Ya mismo vamos a tener la misma edad. Bueno, Luis fue y sigue siendo una referencia, como lo fueron también pues Juan Carlos Rodríguez, Javier Egea, Mariano Maresca, que tanto le echamos de menos. Y la verdad, creo que fue hace 35 años cuando hicimos el primer recital, un grupo, Javier Benítez, Ernesto Pérez Zúñiga y yo mismo, y quien nos presentó en aquella ocasión en la tertulia fue Luis. Luego, cuando termine Luis, hay un recital en la tertulia organizado por el Diente de Oro. Así que seguimos igual que hace 35 años. Entonces fue cuando Luis, digamos, entró en nuestra vida. Y por suerte, con Luis, al poco tiempo, vino Almudena. Y también forma parte de nuestra vida. Así que, Luis, muchísimas gracias por estar aquí. A ti, Alfonso. Muchas gracias. No, muchas gracias. La verdad es que es un gusto estar en Granada entre amigos de siempre, y lo que voy a hacer es hablar un poco de este libro que acaba de sacar la editorial Tusquets, que se titula Almudena. Hace unos años, en 2015, si no recuerdo mal, la editorial Valparaíso de Granada quiso hacer una antología de poemas míos dedicados a Almudena, poemas de amor. Y le pidieron a Almudena que escribiera un prólogo. Bueno, después pasó el tiempo, yo publiqué algún libro más, seguí escribiendo poemas de amor, y en 2020, en septiembre de 2020, a Almudena le diagnosticaron un cáncer y estuvo resistiendo, luchando contra la enfermedad hasta noviembre de 2021, que fue cuando murió. Un tipo de pérdida así, que te deja completamente vacío en la vida, pues te exige tener que buscar respuestas, buscarle sentido a la vida. Y yo acudí a lo que había sido mi vocación y mi razón de vida a lo largo de los años, que fue la poesía. Y escribí un libro que se tituló 1 año y 3 meses, en el que medité sobre lo que significa la enfermedad y quise sacar consecuencias pues a esos momentos difíciles y a su muerte en noviembre del 21. Y se publicó el libro, y lo que ha hecho ahora Tusquets es publicar en un volumen los poemas que yo había escrito desde que empezamos a vivir juntos en los años 90 a Almudena, y todo el ciclo de poemas sucesivos hasta el libro último, el 1 año y 3 meses. Y aparece con el prólogo que Almudena escribió para esa antología Almudena de 2015, y con un epílogo. Aquí en Granada, Luis Muñoz llevaba una revista de poesía y de pronto tuvo la idea de dedicar un número a novelistas que no fuesen poetas y que no escribían poesía, pedirle un poema para ver cómo les salía. Y le pidió un poema a Almudena, y Almudena escribió un poema. Lo que pasa es que la revista nunca llegó a publicarse, porque en realidad solo 4 o 5 poetas dieron el paso de escribir un poema, no daban para una revista y no se publicó. Y Almudena siempre hacía la broma de decir: para un poema que escribo en la vida y no me lo habéis publicado. Y cuando la revista Tinta Libre le hizo un homenaje a Almudena, pues Luis Muñoz, que le habían pedido colaboración, escribió un texto recordando esta historia y diciendo que conservaba el poema que había escrito Almudena y publicando el poema. Y entonces la editorial ha puesto como epílogo
ese único poema que escribió Almudena, que es un poema de amor. Y lo que hay en este libro pues es una reunión de todos los poemas que yo escribí desde que empezamos a vivir juntos en el año 94 hasta los poemas finales de 1 año y 3 meses, con su prólogo, en el que mantiene un diálogo con mi poesía y con lo que para ella significó mi poesía, y el epílogo que ha escrito Luis Muñoz. Bueno, es un libro que a mí me hace ilusión que haya preparado la editorial Tusquets, porque es un libro que tiene que ver con mi vida, y creo que es un libro que me permite también pensar con cierta coherencia, cierta dignidad en lo que ha sido mi vocación en la vida y en la literatura a lo largo de los años. Os cuento una cosa que me emocionó. Cuando vi el libro, le habían dedicado a una ilustradora, Mercé, unos dibujos para abrir y cerrar el libro. Hizo 2 dibujos basados en 2 fotografías. En el primero aparecemos los 2 juntos, sentados juntos, y Almudena apoyando su cabeza en mi hombro. Y en el segundo, en el que cierra el libro, estamos los 2 juntos y soy yo el que apoyo mi hombro en Almudena. Y la verdad que me ha parecido de pronto que eso tiene mucha lógica a la hora de pensar en lo que para mí ha significado la poesía de amor. Una historia de amor es una manera de construir un nosotros. Y la verdad es que eso creo que marca lo que es la literatura, lo que es la política y lo que es el amor. Yo siempre digo que la literatura es la mejor metáfora del contrato social, porque el contrato social lo que hace es llegar a un acuerdo para que los intereses particulares creen un espacio de convivencia que es el bien común, y la lectura, lo que hace un autor es pensar en su propia vida, en su yo biográfico, y elaborarlo para convertirlo en un espacio público para que pueda llegar un lector y lo habite y lo haga suyo y se conforme un nosotros entre el autor y el lector. Si yo escribo un poema de amor y el lector dice, pues qué enamorado está este señor, bueno, pues tiene gracia, pero ese no es el sentido de la poesía. El sentido de la poesía es que el lector habite el poema y lo haga suyo y piense no en mi novia, sino en su historia de amor, en su vida, en sus sentimientos. Y se conforma un espacio común donde el autor y el lector pueden convivir y compartir una experiencia. Eso ocurre con la política, ocurre con la literatura y ocurre con el amor. Que se trata de conformar un nosotros donde lo importante es cuidar y ser cuidado, que ella pueda poner su cabeza en mi hombro y que yo ponga mi cabeza en su hombro, porque frente a cualquier tipo de pensamiento dominante, dogmático, invasor, lo importante es saber construir un nosotros en todos los órdenes de la vida, donde el respeto sea lo importante y donde la convivencia se sostenga en la necesidad de cuidar y de ser cuidado. Como el final de este libro tiene que ver con la enfermedad, pues empiezo desde el principio diciendo que la razón de este libro y de los poemas de amor es sostener que frente a cualquier tipo de predominio, lo importante es cuidar y ser cuidado y construir un nosotros desde el respeto, desde el diálogo y desde la igualdad. Y digo comenzar desde el principio porque cuando nosotros empezamos a escribir poemas en Granada, un grupo de amigos, empezamos a hablar de la necesidad de construir otra sentimentalidad. Yo me matriculé en la Universidad de Granada en el año 76, era el final de la dictadura, heredé toda la lucha que se había generado contra la dictadura a lo largo de la clandestinidad, milité en el Partido Comunista,
y participé en pues toda la época de la lucha final y de la transición y de la democracia. Para nosotros, como poetas, nos quedó muy claro que una democracia no es votar cada 4 años. Una democracia tiene que ver con otras cosas. Y empezamos a hablar de otra sentimentalidad, de la necesidad no solo de votar cada 4 años, sino que a la hora de hablar del amor, pues comprendiésemos que había que romper con una sociedad que había impuesto el matrimonio religioso, que había borrado el derecho al divorcio y que se había fundado pues en una especie de mentalidad donde las mujeres estaban sometidas a los hombres y donde el punto de referencia era la sección femenina. Y por eso para nosotros era tan importante escribir poesía de amor como una manera de compromiso. Ser demócrata era también transformar la educación sentimental que había dominado la dictadura durante muchos años. Y por eso escribir poemas de amor era una manera de comprometerse, ¿no? Y empezamos a hablar de la otra sentimentalidad y a escribir poemas de amor, aunque algún camarada de pronto escribió una carta graciosa que decía: la otra sentimentalidad, pequeños burgueses que hablan de la intimidad y del amor. Porque parecía que para ser comprometido había que escribir sobre una huelga general o pidiendo el voto para el partido. Y fíjate que yo eso lo pienso ahora, cuando los últimos poemas que he escrito he visto que se han convertido en poemas de amor que son la reivindicación más radical de la sanidad pública que está intentando cargarse el neoliberalismo. Y cómo la necesidad de transformar el amor desde la convivencia y el respeto ha desembocado en mi vida en la necesidad de defender los cuidados y la sanidad pública como la verdadera referencia del convivir y del respetarse y del cuidarse en una comunidad. O sea que en ese sentido, pues veo que hay una coherencia en los primeros poemas que escribí. Estuvo aquí hace poco Aroa Moreno presentando una biografía que le presentó Maribel Lázaro, que la veo ahí, que ha escrito con Ana Jarel, la ilustradora, sobre Almudena. Y en la biografía cuenta una historia que la voy a contar también porque me conviene. Me conviene para ejemplificar con una gracia lo que estoy diciendo. Cuando empezamos a salir, Almudena y yo, nos conocimos en el año 91 en un acto en el Ateneo en protesta contra los bombardeos que la aviación norteamericana estaba haciendo en la guerra del Golfo contra Bagdad. Me acuerdo porque hace poco me regalaron un recorte del País donde aparecía el acto, la noticia del acto, la foto, y ella estaba en un lado del escenario y yo en otro. Pero donde empezamos nuestra relación fue en el año 92 en un congreso en Berines. A mí me había gustado mucho Almudena, me habían gustado mucho Las edades de Lulú. Vi que era un intento de contar desde el punto de vista de una mujer lo que significaba la transformación de la educación sentimental del franquismo, y me sentí idéntico a ella en mis deseos de también contar una transformación sentimental. Lo que pasa es que Las edades de Lulú se convirtieron en un acontecimiento, ¿os acordáis? Aparte del premio La sonrisa vertical, vendió miles de ejemplares, muchas ediciones, miles de traducciones, y se hizo una mujer muy popular, la llamaban de todos los medios, y de pronto ella se planteó muy en serio: ¿yo qué quiero ser, una mujer famosa o una escritora? Y decidió ser una escritora. Y su segunda novela, Te llamaré viernes, es la novela más difícil que ha escrito nunca Almudena. Otras son de más fácil lectura. En esta segunda novela, como quería demostrarse que ella apostaba por la literatura y no por el éxito inmediato,
pues en vez de hacer una continuación de Las Edades de Lulú, que es lo que esperaba la editorial, lo que hizo fue una novela complicada, que a mí me llamó mucho la atención porque era la apuesta por alguien que no quería ser una novelista famosa de bestseller, sino una escritora de calidad. Pero en esa lógica ella empezó a decir que la literatura no era útil, que había que apostar por la inutilidad de la literatura, que se trataba de pensar en la belleza y no en otra cosa y tal. Y cuando reivindicaba la inutilidad, pues hacía algo exactamente contrario de lo que estábamos haciendo, por ejemplo, Antonio Muñoz Molina y yo, que escribimos un libro y lo publicamos en Hiperión defendiendo la utilidad de la literatura, frente al esteticismo de los poetas modernistas, parnasianos, que habían reivindicado la inutilidad de la literatura para contrarrestar el utilitarismo burgués de la revolución industrial. Nosotros decíamos, hay que estar en contra del utilitarismo, en la vida hay cosas mucho más importantes que en lo que es un negocio inmediato, pero más que exaltar la inutilidad, lo que tenemos es que defender otra idea de utilidad, donde las humanidades, el conocimiento de la historia, la poesía, tengan su sentido. Y decíamos, no, la literatura no es inútil, es útil, pero no es el utilitarismo pragmático de los negociantes, ¿no? Bueno, pues en Berines, en el año 92, estuvimos en una mesa redonda y aunque teníamos las mismas ideas, utilizábamos palabras distintas. Y Almudena empezó a defender la inutilidad de la literatura para defender que ella no quería hacer bestsellers, sino quería hacer una literatura de calidad. Y yo empecé a defender la utilidad de la literatura porque no quería ser ni novísimo ni parnasiano, sino escribir una poesía heredera de Jaime Gil de Viedma o de Antonio Machado que llegase a la gente. Y ella se emperró mucho en defender la inutilidad de la literatura y entonces yo le dije, bueno, Almudena, te voy a confesar una cosa. Leyendo Las Edades de Lulú, tu libro me ha sido útil 6 o 7 veces. Y entonces esa broma que era, bueno, pues una salida de tono, a ella le cayó estupendamente. Y ahí empezamos ya a mirarnos y a tontear y ahí empezó nuestra historia, que tiene que ver con la educación sentimental. Y cuento una anécdota muy divertida. En la tradición que yo recuperaba, Jaime Gil de Viedma fue un gran maestro. Fue un maestro maravilloso y una de las cosas que a mí me enseñó Jaime fue a leer con admiración la poesía de Gloria Fuertes. Porque Gloria Fuertes en esa época se había hecho muy famosa por una canción que había hecho para un libro, para un programa infantil que era Un globo, dos globos, tres globos. Los que tenéis un poquito de edad seguro que os acordáis de Un globo, dos globos, tres globos. Y bueno, se hizo muy famosa. Entonces todo el mundo hablaba de Gloria Fuertes como la autora de Un globo, dos globos, tres globos. Y Jaime Gil de Viedma decía, no, Gloria tiene en los años 40, 50 unos libros maravillosos. Cuando yo participé en la fundación de la colección Collur mítica con Carlos Barral y con José Agustín Guitisolo, lo que hice fue una antología de los libros de Gloria Fuertes, porque me parecía maravillosa. Yo la leí y me encantó Gloria y tuve la suerte de hacerme amigo de ella. Fui bastante amigo de Gloria. Y un día estaba yo en casa y suena el teléfono, lo cojo, año 92 y pico, y es Gloria Fuertes. Y de pronto dice, oye Luis, ¿es verdad que te has liado con Almudena Grandes? Digo, bueno, estamos empezando una relación, pero no lo cuentes que es todavía secreta. Dice, pues lo voy a contar porque esa la quiero, pero para mí. Y era ya el año 92. Y yo estaba recibiendo el magisterio de Gloria Fuertes, una mujer lesbiana que había tenido que ocultar su lesbianismo, de Jaime Gil de Viedma, un poeta homosexual que había tenido en su poesía que ocultar su homosexualidad por la España de la dictadura en la que les había tocado vivir. Y todo el proceso de la otra sentimentalidad, del intento de utilizar la literatura para cambiar la educación sentimental, era
un proceso inseparable de la apuesta por una democracia que no era votar cada 4 años, sino cambiar la realidad de este país que habíamos heredado después de 40 años de dictadura. Y quien dice eso dice lo mismo. Yo hice mi tesis doctoral sobre Rafael Alberti, heredé la tradición de Antonio Machado, empecé a escribir poesía porque me fascinó la poesía de Federico García Lorca y se convirtió para mí en un punto de referencia, y mi manera de comprometerme con la poesía era reivindicar a un señor que había sido asesinado en el 36, a un señor que había muerto en el exilio en Coyur en el 39 y a un señor, un poeta, que había tardado muchos años y que había vuelto del exilio después de vivir en Argentina y en Roma en el año 1977 con María Teresa León. Digo todo esto porque me preocupa el país que estamos respirando. Construir la democracia fue defender la igualdad entre hombres y mujeres, mi hombro y su hombro con el mismo valor a la hora de cuidarnos, defender la libertad sexual para que todo el mundo viviera según su identidad y su deseo, y defender la memoria histórica. Y estoy viendo una derecha derivada hacia la extrema derecha que quiere acabar con la memoria histórica, con la libertad sexual y con la igualdad entre hombres y mujeres para volver a imponer un autoritarismo machista. Bueno, defender la democracia para mí es escribir poemas de amor y es resistir en el amor, y merece la pena resistir en el amor frente a todos los que insultan, frente a todos los que manipulan y frente a todos los que invaden con mentiras nuestra vida privada. Supongo que se sabe por qué lo digo. Bueno, dentro de esa historia, pues lo que empezó como una historia de amor que te invitaba la otra sentimentalidad a pensar qué digo cuando digo soy yo, qué digo cuando digo te quiero, qué digo cuando digo soy hombre, o qué dices cuando dices eres mujer, porque cuando yo digo soy hombre no digo lo mismo que decía mi abuelo, que nació en Granada a principios del siglo XX, o cuando mis hijas dicen soy mujer, no dicen lo mismo que lo que decía mi abuela cuando nació en Granada a principios del siglo XX. La historia pasa por los sentimientos, y el tipo de poesía que yo he querido hacer es la poesía que quiere comprometerse en una transformación sentimental que defienda la construcción de un nosotros en igualdad, sin dominación, para crear un bien común donde sea posible la convivencia. Y esa es un poco la historia de este libro, desde que empezamos a vivir juntos Almudena y yo hasta esos momentos finales donde la enfermedad pues me ha hecho reivindicar qué significan los cuidados, qué significa el amor y qué significa la suerte de poder vivir una historia de amor que justifica pues nuestras complicidades en la literatura, en la política y en la vida. Donde solamente había desarreglos era en el fútbol, porque Almudena era muy del Atlético de Madrid y yo, que soy un niño de provincias, pues era muy del Granada, y estoy pendiente del Granada para que no descienda, pero entre los grandes había que escoger entre el Barcelona, el Atleti y el Madrid, y como estaba cansado de que perdiera el Granada, cogí el equipo que gana siempre, que es el Real Madrid. Y bueno, Almudena le gustaba que yo repitiera una cosa que le leí a Eduardo Galeano: el fútbol es lo más importante de las cosas que no tienen importancia ninguna. Y se puede construir un nosotros siendo uno del Atlético de Madrid y otro del Real Madrid, pero no se puede construir una historia de amor si no se comparten los compromisos humanos, los compromisos literarios, los compromisos públicos. Y cuento una última cosa para terminar y leo un par de poemas. Cuando empezamos a vivir, yo
conocí a sus padres. Su padre era poeta y a Almudena le gusta mucho la poesía porque su padre era poeta. Era muy divertido. Yo fui muy amigo de él, pero muy cascarrabias. Al poco de conocerlo, a mí me hicieron un homenaje en el Centro Cultural de la Villa, el Fernán Gómez, como poeta, y de pronto un día su padre nos dedica un libro que acababa de hacer y veo que hay un poema donde dice: yo de Madrid toda la vida, desde los años 30, escribiendo poesía y nadie me hace puto caso. Y llega uno de Granada y ya le están haciendo un homenaje. Digo, uy, ¿cómo somos los poetas, no? Ir creciendo en poesía significa que primero se meten en tu barrio, después se meten contigo en tu ciudad, en Granada, que somos muy dados a meternos los unos a los otros, después se meten en Madrid y al final acaban metiéndose contigo en Latinoamérica, los que dicen que los méritos son de ellos y no del que están homenajeando. Pero en fin, eso es una cosa a la que uno se acostumbra también con el paso del tiempo. Os iba a contar que cuando yo venía hacia Granada para presentarle a mis padres, me desvié y la llevé al barranco de Biznar. Y aquí hay un poema que se titula El pasado, donde yo cuento que Almudena se quedó sorprendida, ¿pero dónde vamos? Y le digo, pues mira, vamos a una fosa donde están enterradas las víctimas del golpe franquista, porque después te presentaré a mis padres, pero ahora te voy a presentar a una parte de mi familia y de mis muertos, porque allí estaba Federico García Lorca. Lo cuento esto porque una parte muy importante de la novela de Almudena, desde El corazón helado, Malena es un nombre de tango, hasta toda la parte final de los episodios de una guerra interminable, tienen que ver con esa recuperación de la memoria histórica y de la reivindicación de una literatura que sirve para contar la vida, para heredar lo que se pierde y para ser conscientes de que el mejor compromiso con el futuro es no olvidar nunca la memoria del pasado que nos ha hecho como somos. Y eso tiene que ver con la memoria de la historia, pero tiene que ver también con la memoria de la intimidad y del amor, cuando uno tiene la mala suerte de perder a la persona que quiere y sigue formando parte de su presente. Y haciendo todas estas explicaciones, y después de contar mi vida, pues voy a leer dos poemas. El primer poema que voy a leer es el poema que escogió Almudena para hacer el prólogo a ese libro de Valparaíso, donde se recogieron mis poemas de amor, que es el prólogo que ha escogido Tusquets para el libro, donde ella va comentando su relación con los poemas que yo le escribía, su relación con mi poesía. El poema se titula La inmortalidad. En un momento del libro se dice: el amor, como todo, es cuestión de palabras, que es un homenaje a Gustavo Adolfo Bécquer, que decía que todo era cuestión de palabras. Y bueno, a la hora de que hay un cambio profundo, el significado de las palabras cambian también, porque las palabras pertenecen a un contexto. Y hay poemas donde yo escojo algunas palabras para explicar qué nuevo significado quería darle dentro de nuestra historia de amor. Y a ella le gustaba este poema y dialogó con él en el texto que ustedes pueden encontrar en el prólogo. Lo leo. Nunca he tenido dioses, y tampoco sentí la despiadada voluntad de los héroes. Durante mucho tiempo estuvo libre la silla de mi juez, y no esperé juicio en el que rendir cuentas de mis días. Decidido a vivir, busqué la sombra capaz de recogerme en los veranos y la hoguera dispuesta a llevarse el invierno por delante. Pasé noches de guardia y de silencio, no tuve prisa, dejé cruzar la rueda de los años. Estaba convencido de que existir no tiene trascendencia, porque la luz es siempre fugitiva sobre la oscuridad, un resplandor en medio del vacío. Y de pronto, en el bosque se encendieron los árboles
de las miradas insistentes. El mar tuvo labios de arena igual que las palabras dichas en un rincón. El viento abrió sus manos y los hoteles sus habitaciones. Parecía la tierra más desnuda porque la noche fue, como el vacío, un resplandor oscuro en medio de la luz. Entonces comprendí que la inmortalidad puede cobrarse por adelantado. Una inmortalidad que no reside en plazas con estatua, en nubes religiosas o en la plastificada vanidad literaria llena de halagos homicidas y murmullos de cóctel. Es otra mi razón. Que no me lea quien no haya visto nunca conmoverse la tierra en medio de un abrazo. La copa de cristal que pusiste al revés sobre la mesa guarda un tiempo de oro detenido. Me basta con la vida para justificarme. Y cuando me convoquen a declarar mis actos, aunque solo me escuche una silla vacía, será firme mi voz. No por lo que la muerte me prometa, sino por todo aquello que no podrá quitarme. Bueno. Gracias. Y el segundo poema es del libro Un año y 3 meses, y como estamos en la Feria del Libro, pues voy a leer el poema Lectores, que yo creo que es un buen ejemplo para ver de qué manera el poeta parte de un yo biográfico, pero no puede dejar que su poema se convierta en un desahogo, en una confesión, y tiene que trascenderlo a un yo literario para que sea el lector el que llegue, lo habite y lo haga suyo. Escribir es una reivindicación de la hospitalidad para crear un nosotros donde sea posible compartir un espacio común. Y bueno, uno puede escoger anécdotas de su vida diaria, pero tiene que trascenderlas para que alcancen un significado que pueda pertenecer a la condición humana. Eso sirve a la hora de intentar dar respuesta a la muerte, porque es lo que te saca del pozo donde estás hundido y te ayuda a reconocer que se trata de algo que afecta a la condición humana, que no es solo un castigo tuyo, que somos vulnerables y que conviene organizar el nosotros en la necesidad de cuidar y de ser cuidado y no en cualquier otro tipo de predominio. Y para la literatura, pues uno tiene también que coger las anécdotas biográficas y darle un sentido literario. El primer poema de este libro tiene un alejandrino que dice: también es el amor una luz negociada. Tiene que ver un poco con la biografía. Almudena, porque las parejas no solo hacen el amor en la cama, sino que cuando son lectores también leen en la cama. Entonces tienen que ponerse de acuerdo con la mesita de noche y con la luz de la mesita de noche. Almudena tardaba en dormirse y le gustaba leer, y después tardaba mucho en despertarse. Yo me dormía muy pronto, pero me despertaba muy pronto también. Y teníamos que negociar para que yo no protestara si ella mantenía su luz encendida, o para que ella no protestara si yo la encendía pronto, porque si me despertaba muy de mañana, pues me quedaba en la cama pero leyendo. Eso con la enfermedad se acentuó y yo me despertaba más pronto de lo normal, sobre las 4 o las 5 de la mañana. Y lo que quise es llevar esa experiencia a la complicidad literaria con el alejandrino También es el amor una luz negociada, para decir que la conformación del nosotros es una manera de conocimiento, y que conocer al otro es reconocerte a ti mismo, y que al construir un nosotros se descubre una vida que va más allá del yo personal de cada uno de los que componen ese nosotros. Bueno, y entonces hice un poema hablando de las lecturas que a ella le gustaban mucho. Siempre contaba que su abuelo le regaló una edición del Ulises
y que infantil, y que eso la marcó, sobre todo porque le gustaba de qué manera llegó Ulises a Ítaca para vengarse de los que querían liarse con Penélope. Era muy admiradora de Benito Pérez Galdós, y yo también pues le hablaba de mis poetas preferidos, de Baudelaire, de García Lorca, de Antonio Machado, y eso es lo que cuento en este poema, que es una reivindicación de la lectura y que empieza con ese alejandrino que os comentaba. También es el amor una luz negociada. Somos barcos nocturnos que fondean en esta habitación junto a una cama que parece un puerto. No me importa que tardes en apagar la luz si me quedo dormido en tu lectura. Un faro parpadea muy pegado a tu cuerpo para que Ulises pueda hacer justicia, mientras que Fortunata naufraga por las calles de Madrid y la esperanza se defiende con uñas y alegría en la ciencia ficción de cualquier cuerpo. Tampoco tú protestas si yo enciendo la luz antes de hora. Duermo poco. Digamos que a las 5 mi mesita de noche es una dársena donde hay carga y descarga de palabras que pasan a tu sueño. Por Nueva York camina Baudelaire, Federico en París, mientras Machado cruza la frontera y Cernuda nos habla de Galdós bajo el cielo de México. El amor es también una luz negociada. Me das tus sueños al vivir los míos. Te doy mis sueños al guardar los tuyos. Historias que se enlazan como cuerpos. Bueno.